El tema de esta predicación le hemos colocado un regalo asombroso. Un regalo asombroso. Con el paso del tiempo hemos tenido la bendición y el privilegio de parte de Dios de ver crecer a muchos de ustedes o algunos de ustedes, verlos pasar por la adolescencia, han llegado a ser jóvenes y Dios me ha dado el privilegio y la bendición de ver ahora a jóvenes con sus familias presentar a sus hijos y traerlos al Señor. Es una bendición que no muchos tienen, pero que Dios nos conceda a nosotros poder tener un regalo tan hermoso. Dios quiere que entendamos esta tarde que los hijos son un regalo muy hermoso. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Los hijos son un regalo que Dios nos ha dado y, como el tema de la predicación, son un regalo asombroso. Pero también requieren responsabilidad, y es lo que Dios esta tarde quiere hablar a la iglesia de manera general. Si sabemos que los hijos son un regalo asombroso o un regalo hermoso, la pregunta que Dios nos hace es: ¿qué vamos a hacer con ese regalo? Ya Dios nos dio la bendición, ahora la pregunta que surge es: ¿qué vamos a hacer con el regalo que Dios nos ha dado? Número 1, nuestra responsabilidad es serle fiel a Dios. Esto es muy importante. La primera responsabilidad que tienen los padres antes de educar a los hijos es amar a Dios y serle fiel a Dios. Porque no podemos llevar a cabo la tarea de criar a los hijos en el temor de Dios si antes no somos fieles al Señor. Porque cuando somos fieles a Dios y cuando amamos a Dios, entonces podemos llevar a cabo la tarea y vivir en la voluntad y la palabra que Dios nos enseña. Allí mismo, en el pasaje que hemos leído, en el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, hay un pasaje que Dios le deja de encargo a la nación de Israel y que sigue teniendo vigencia el tiempo presente a nosotros como iglesia en el siglo XXI. Y llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. La obediencia de Israel debía nacer de una relación basada en el amor a Dios y a su palabra. Eso es muy importante. El corazón debe de estar rendido a Dios. Por eso el pasaje nos habla: y llamarás a Jehová tu Dios. Antes de que Dios le entregara la responsabilidad a los padres de enseñar a los hijos, lo primero que Dios le pide a su pueblo es: amarás a tu Señor, a tu Dios, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. El amor, hermanos, según la Biblia, no es una emoción. No es algo que de repente sentimos y después no. Según la Biblia, el amor es una decisión de obedecer a Dios y a su palabra. Jesús mismo habló al respecto de este pasaje en el Nuevo Testamento. Vamos a ir a Marcos capítulo 12, versículo 30, y vamos a ver cómo Jesús retoma estas palabras que fueron escritas a Israel en el Antiguo Testamento y cómo Dios quiere que tengamos presente nosotros el día de hoy. Marcos capítulo 12, versículo 30. El amor, repito, no es una emoción del corazón, sino la decisión de obedecer a Dios y a su palabra. Dice Marcos 12:30: y llamarás al Señor tu Dios con todo, ¿qué, hermanos? Tu corazón. Amar a Dios, escuche esto, hermanos, iglesia del Señor, significa someterse en obediencia completamente a su palabra. Nuestro amor a Dios es proporcional en la obediencia que tenemos a sus mandamientos, a sus estatutos y a sus principios. Nosotros vamos a demostrar con nuestra vida que amamos a Dios de acuerdo con nuestros hechos, cómo actuamos. Por eso la palabra de Dios nos habla: amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, porque este es el principal mandamiento. La primera responsabilidad como padres delante de Dios es amarle, serle fiel.
para entonces obedecer su palabra. No lo busque, pero Juan 14:15 Jesús dice: si me amáis, guardar mis mandamientos. En Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y ahí radica la obediencia a Dios. Repito, Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda o los obedece, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él, dice la palabra de Dios. Amamos a Dios, porque ese amor nos ayudará o nos servirá para serle fiel al Señor. Acompáñenme a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 2, y sí quiero que me acompañe a leer este pasaje de la Biblia. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 2. Dice el texto: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios, ¿y qué, hermanos? Y guardamos sus mandamientos. Como cristianos nos acostumbramos tanto a ser parte de rituales o de eventos que tenemos en la iglesia en la cual nos congregamos, y podemos caer en una tradición y perder el sentido que tiene realmente la palabra, que tiene que ver con una relación. Dice el texto: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Cuándo? Cuando amamos a Dios y cuando guardamos sus mandamientos. ¿Sabe que la tarea no solamente es asistir a la iglesia y aquí ser obedientes, alabar a Dios, sino que el resto de la semana, cuando salimos de aquí, a partir del lunes al sábado, sigamos siendo esos cristianos que obedecen a Dios en el trabajo o donde quiera que nos encontremos, en el hogar, con los hijos, con las amistades? Sigamos siendo esos hombres y mujeres que amamos a Dios. Voy a invitarle que vayamos a 2 de Timoteo 1:5. Para que podamos nosotros guardar y obedecer los mandamientos de Dios, primero tenemos que estar bien con Dios. Y este mensaje es para los padres. Para que los padres puedan educar a sus hijos, enseñar a sus hijos en el temor de Dios, primero tienen que estar bien con Dios. Tienen que ser un matrimonio que estudie la palabra con diligencia, que ore, que en su casa practiquen la adoración a Dios. Mire lo que dice 2 de Timoteo 1:5. Trayendo a la memoria, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aquí está hablando de Timoteo. ¿Sabe que Timoteo tuvo una bendición única? Después de que los hijos nacen y van creciendo, el deber de todo padre es que esos hijos que van creciendo tengan un encuentro con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y el deber de los padres es que esos hijos tengan un encuentro con Cristo para que su eternidad esté con el Señor. En el caso de Timoteo, él no tuvo que ir a una campaña evangelística para escuchar el mensaje del evangelio. Tampoco fue a través de la música como él entregó su vida a Cristo. ¿Sabe cómo fue? A través de las enseñanzas que vio en su madre y en su abuela. Y qué gratificante es para un padre el saber que fueron ellos los instrumentos que Dios utilizó para que su hijo o su hija viniera a los pies de Cristo. Qué hermoso, hermanos. Que el hijo no se perdió, no se fue al mundo, no se descarriló, sino que el ejemplo, el testimonio en la casa fue tan grande que impactó el corazón del hijo, y el hijo no tuvo que ir a una iglesia o a un lugar fuera, a una campaña, sino que en el seno familiar, a través del testimonio de los padres, ese hijo vino a los pies de Cristo. Es el caso de Timoteo. Por eso el texto dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela y en tu madre Eunice. Qué hermoso es, hermanos, iglesia del Señor, cuando en la casa los padres y los que están cerca de los hijos muestran una fe no fingida. ¿Qué significa eso? No son doble cara. No hablan de una doble
moral, sino que son cristianos en todos los lugares donde ellos se encuentran. Hicimos una pregunta: si los hijos son un regalo asombroso, ¿qué vamos a hacer con eso? Primero es serle fiel a Dios. Número 2, ser ejemplo. Ser ejemplo del Señor. Muchos de los casos, cuando los hijos son rebeldes y llega la etapa de la adolescencia y la juventud, los hijos comienzan a mostrar rebeldía y rechazo hacia las cosas de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no ha habido un buen ejemplo en casa. Se vive una doble moral. Este mensaje es muy importante, hermanos. Nuestra responsabilidad después de amar a Dios es ser ejemplo. ¿Ser qué, hermanos? Ejemplo. Porque si alguien conoce a los padres, son los hijos. Ellos saben realmente quién es papá y quién es mamá. Sabe si realmente ama a Dios o si solamente pretende o finge ser quien no es. Miren lo que dice Malaquías capítulo 4, versículo 6. Malaquías capítulo 4, versículo 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. En el tiempo del profeta Malaquías era tan grande el deterioro en la sociedad israelita que se había perdido el respeto entre los padres y los hijos. Y eso no está muy lejos en el tiempo en el cual vivimos. Hay una decadencia muy grande. Había una decadencia, un deterioro moral muy grande en la sociedad en el tiempo de Malaquías. Pero Dios promete que hará volver, que Él restaurará ese vínculo afectivo entre padres e hijos y padres. ¿Y sabe cómo comienza esa restauración, hermanos? Con el buen ejemplo. ¿Con el qué? Con el buen ejemplo de los padres. Vivimos en un tiempo difícil, una sociedad anarquista, donde cada quien hace lo que quiere. Podemos ver los noticieros y las redes sociales y cómo encontramos ejemplos de hijos ingratos, de padres que a los hijos los rechazan, etcétera. No podemos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar en nuestro hogar y hacer la diferencia y ser sal y ser luz en este mundo y darle a Dios la gloria. Por eso Dios llama hoy, el mensaje es para la familia, para los padres. Queremos cambiar el mundo, queremos hacer o contribuir algo para la sociedad, hagámoslo en casa, hagámoslo con nuestros hijos. Comencemos con ellos la enseñanza que Dios nos ha dado a través de su palabra. Por eso la promesa es, Él hará volver. ¿Quién? Dios. La respuesta para la restauración de la familia, según la Biblia, comienza en el Señor, en nuestro Dios y Salvador. Efesios capítulo 6, versículo 4. Vamos a ver un poco práctico este segundo principio. Efesios capítulo 6, versículo 4. La manera como vamos a valorar el regalo asombroso de los hijos es ser ejemplo. Usted me alcanza, Efesios 6, 4. Y vosotros padres, ¿hay aquí hermanos padres? ¿Sí? Para usted es la palabra. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos ¿en qué? ¿Sabe que según la Biblia debe de haber en la casa ¿qué? Disciplina y orden? ¿Quién se va a encargar de establecer eso? Los padres. Si nosotros no comenzamos a entender este principio, entonces esos hijos al crecer van a ser indisciplinados y desordenados. Y la muestra más grande, hermanos, que podemos tener, vaya al cuarto de papá y de mamá y de los hijos, porque ahí comienza el orden. Cuando nos levantamos en la mañana, después de levantarnos y orar a Dios y asearnos, el deber de cada uno comienza arreglando su cama. ¿Cuántos dicen amén? Porque si te levantas y te pones en comunión con Dios, te aseas y sales de tu cuarto sin tender tu cama, allí comienza el desorden. Yo sé que esto no gusta escuchar, pero ¿sabe qué, hermano? El primer lugar donde ordenamos nuestra vida después de ponernos a cuentas con Dios es en nuestra recámara. Ahí.
disciplina, orden. Lo que tiras, lo pones en su lugar. Lo que ensucias, limpias. ¿Cuántos dicen amén? Ejemplo, hermanos, orden, disciplina. Si hoy hace falta algo en la sociedad, es orden y disciplina. Cada quien hace lo que quiere, como lo entiende y como lo cree que es pertinente. Pero según la Biblia, a los padres les dice: criadlos en disciplina. Hay una forma correcta, un fundamento correcto. Y comienza, el mismo pasaje nos da una instrucción: no provocar a los hijos, dice el texto, a ira. Padres, tu deber como padre es cuidar, proteger, atender, respaldar a tu hijo. No para que lo evidencies, no para que lo lastimes, porque el mundo se va a encargar de eso. Quien debe de cuidar a los hijos, ¿quién es? Los padres. No provocarlos a ira, no avergonzarlos, no exhibirlos. Si hay que corregir, en secreto, nunca enfrente de los demás. Si tu hijo hizo algo indebido, hay que llamarlo a un lugar aparte, a solas, y ahí corregir. Es un orden, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Proverbios 13:24. Ejemplo. Y comienza el ejemplo con disciplina y orden. El que detiene el castigo, ¿qué, hermanos? A su hijo aborrece. ¿Sabe usted, papá, mamá, que los hijos necesitan ser disciplinados y a veces tiene que ser fuerte la disciplina? Porque es mejor corregir ahora que están pequeños y no cuando crezcan y tengas que ir a la casa y sacarlos. Los hijos necesitan ser disciplinados. Si tú a tu hijo lo consientes en exceso, en lugar de que le hagas un bien, le haces un mal. Es que pobrecito, no sabe lo que hace. Los niños entienden, hermano. ¿Cuántos dicen amén? El niño llegó a tirar algo, hay que decirle o enseñarle: lo tiraste, lo recoges. Y el niño aprende. Y va a otras casas y el niño sabe que lo que tiró hay que recogerlo. ¿Cuántos dicen amén? El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama, ¿me ayuda a leer? Desde temprano, ¿qué, hermanos? Desde que comienzan a caminar y comienzan a hacer cosas, desde ahí, hermano, en el Señor, papás, hay que comenzar la disciplina y el orden. Porque es ahí, hermanos, no cuando son grandes. A veces algunos dicen: cuando entienda. No, desde ahorita entiende el niño. Hay que corregirlo, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Segunda de Timoteo 3:15. La labor de los padres es importante y vital, no solamente en la iglesia, sino en la casa. Es necesario que los padres hagan entender a los niños, a sus hijos, y la responsabilidad de las cosas de Dios. Segunda de Timoteo 3:15. Y que desde la niñez ha sabido, ¿qué, hermanos? Aquí habla de Timoteo, que desde qué hora, hermanos, o etapa. Desde la niñez. Desde la niñez, desde que tú lo tienes en tus brazos, Dios nos hace responsables de estar enseñando a esos hijos en las cosas del Señor. Aquí encontramos el ejemplo de Timoteo. Él fue el tercero en su generación de ser cristiano y entregarle su vida al Señor. Él fue el tercero de rendirle su vida a Cristo. Qué hermoso es cuando las familias crecen y ese crecimiento de la familia siguen siendo fieles a Dios. ¿Escuchó eso? Muchos de ustedes aquí están porque sus papás los llevaron al templo y les inculcaron las cosas de Dios. No le niegues a tu hijo esa bendición tan grande. Que cuando tú ya no estés, ellos sigan siendo parte de una iglesia, sigan siendo fieles a Dios. Ejemplo, hermanos. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer, ¿qué, hermanos? Sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y aquí podemos constatar que Timoteo fue alcanzado por la gracia de Dios a través del ejemplo de su abuela y de su madre. Y aquí también viene una palabra para los abuelos: que sean instrumento en las manos de Dios para que los nietos vengan a Cristo. Amén. ¿Qué hacer con el regalo asombroso
de los hijos, un tercer principio, protegerlos. Protegerlos, hermanos. Hay que proteger a los hijos. Hay que proteger a los hijos, hay que cuidarlos, hay que ayudarles, hay que enseñarles y hay que cuidarlos de este mundo en el cual se encuentran. Vamos a ir a Hebreos capítulo 12, versículo 7. Hebreos capítulo 12, versículo 7. Hay que cuidar, hay que proteger a los hijos. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes. Aquí dice el escritor de Hebreos que todos hemos sido participantes. Obviamente ya estamos grandes algunos, pero cuando fuimos niños también nos aplicaron en casa disciplina, ¿cierto? Para nuestro bienestar futuro. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos, ¿qué, hermanos? Disciplinaban y los veneramos. ¿A poco no es cierto que ahora de grande a los padres les reconocemos que nos corrigieron a tiempo? Y a veces yo he visto hijos que ya grandes con sus papás ya también mayores, y van y le dicen: papá, mamá, gracias porque esa corrección me ayudó. Gracias porque no me diste todo lo que yo quería, fue lo necesario y ahora soy un hombre y una mujer de bien. Disciplina, hermanos. Disciplina. Ejemplo. Hay que proteger a los hijos y se protegen con un buen ejemplo de disciplina. Un cuarto principio: hay que divertirnos con los hijos. ¿Cuántos padres le dedican tiempo a jugar con sus hijos? Si no lo hace, hermanos, disfrute a sus hijos. No siempre serán niños, no siempre serán jóvenes. Van a crecer y se van a formar como seres adultos y ya no habrá otra oportunidad para disfrutarlos. Hay que disfrutar, hay que divertirse, hay que estar con los hijos y acompañarlos en esa etapa. Dedicarle un tiempo a ellos. Y por último, vamos a volver al pasaje que leímos de Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Deuteronomio 6, 6. ¿Qué hacemos con el regalo asombroso de los hijos que Dios nos ha dado? Por último, los padres tienen la responsabilidad de entrenar a sus hijos para el Señor. ¿Sabe que cuando comenzamos a servir a Dios en el llamado que Él nos hizo, yo le aconsejé mucho siempre a la familia ahí en casa: enséñenles a sus hijos a tocar un instrumento o a cantar, para que lo hagan para Dios. Y sabe que, hermanos, hoy me siento muy contento porque he visto muchos de esos jóvenes que ahora ya son grandes y aprendieron a tocar un instrumento y ya como adultos siguen alabando a Dios. Pero todo comenzó con la decisión ¿de quién? De un papá, de una mamá. Hay que entrenar a nuestros hijos para el servicio a Dios. Dice el pasaje, versículo 6: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Habla de un entrenamiento constante, hermanos. Todos los días. Aprovecha la menor situación para enseñarle al hijo o a la hija que en lo que está pasando, Dios está obrando. Desde chiquitos. A veces les enseñamos que lo que sucedió fue por el cielo o por la tierra. No. Hay que enseñarles desde pequeños que en las cosas que tenemos o vivimos está un Dios de amor y de misericordia. ¿Qué es lo que dice el texto? Cuando te levantes, cuando te acuestes, a tu hijo repíteselas. Dice el 7: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Si los padres cristianos llevamos a cabo la tarea de vivir esta palabra, hermanos, vamos
a comenzar a cambiar nuestro hogar, nuestro entorno para la gloria de Dios. No podemos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar el lugar donde Dios nos tiene, y es en el hogar, con nuestros hijos. Versículo 9. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y en lugar de ponerla en el cuarto de tu hijo un póster de Pokémon, pone un texto bíblico, que se lo aprenda. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Que cuando se levante ese niño tenga en su mente ese pasaje que lo acompañará todos los días cuando él salga de ese cuarto, hermanos. Los hebreos, que es una sociedad única, le hicieron caso a la palabra de Dios, y es un pueblo que tiene temor del Dios que está en la Biblia. Hagamos la tarea nosotros como iglesia, y a los padres que tienen la oportunidad ahora con los hijos pequeños, irlos encaminando en el Señor.